Vamos a orar, Padre Celestial, sabiendo que no somos suficientes para guiar nuestro propio camino. Venimos a adorarte, a glorificarte, a magnificar tu nombre. Amén. A decirte que te necesitamos en nuestra vida, Señor, en cada instante. Queremos decirte en esta mañana que tú eres para nosotros el único Dios, quien envió a su Hijo Jesucristo para redimirnos del pecado, a quien hemos aceptado, a quien nos hemos entregado, a quien hemos decidido seguir. Y Señor, hoy necesitándote cada día, pero en esta mañana específicamente con esta clase, que no queremos que sea un tiempo de simple entretenimiento, compañerismo, comunión, pero que tu palabra nos lleve a un plano de sentirnos retados, de sentirnos, Señor, motivados, persuadidos a adelantar nuestro camino, a enderezarlo si es necesario. Damos a ti, Señor, toda la honra y la gloria, porque sabemos que eres capaz de hacerlo. Tú sabes las aflicciones de nuestros hermanos. Gracias por todo. A ti lo dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Este tema lo hemos tocado anteriormente. Por razones que yo no puedo explicar, sentí en mi corazón darle otro toque. No como la primera vez que lo tratamos, pero quizás de un diferente ángulo. Y es, yo quiero hablarles un poco acerca de la estabilidad y la mente errabunda. Y yo creo que nunca hubo un tiempo donde hay tanta necesidad de poder darle importancia a nuestra mente, porque casi casi toda la atención es simplemente al alma, al corazón, aunque hay una relación muy, pero muy íntima entre el alma, el espíritu y también la mente. Pero yo quiero ser específico en tratar con la mente. ¿Cómo estamos mentalmente nosotros? Yo no soy un doctor un psicólogo, pero hay varios puntos en la Biblia que nos pueden ayudar a nosotros. Yo creo que la estabilidad y la mente errabunda aparece detallado en las Escrituras, y vamos a usar a Jeremías capítulo 14 como un fundamento. Jeremías 14, versículo 10, un solo versículo. Si alguno de ustedes encuentra estas escrituras y las quiere leer, pues. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Ok. Si nuestras mentes no vagan, nuestros pies no van a vagar. Por lo regular, nosotros caminamos de acuerdo a como pensamos. Y yo creo que muchas veces no nos damos cuenta en cuánto daño puede hacer la mente que vaga, la mente que es errabunda. La mente errabunda es la mente como la de una oveja
o un pequeño animal que va de aquí para allá, que no tiene realmente una meta donde ir, que se mueve, pero realmente no tiene algo específico dentro de sí, en decir voy a ir a este destino. O sea que, como dice aquí la escritura, Israel fue un pueblo que fue errabundo, estuvo vagando en su mente. Un día pensaban una cosa, otro día pensaban otra. Hay personas que actúan y piensan de acuerdo a lo último que ellos oyeron o pensaron y no tienen un punto fijo, específico. Son movidos por circunstancias, son movidos por lo que alguien puede haber decidido, haber dicho, por la opinión de otros y demás. Si hacemos la pregunta, ¿qué es la inestabilidad? La inestabilidad va acompañada de inseguridad, contrario a lo que está equilibrado, lo que no tiene balance, y termina no siendo confiable, pues no sabemos si va a aguantar o si va a aguantar. Es como una escalera. Si hay una escalera que no estamos seguros, pues la vemos como algo que no es confiable, porque nos podemos caer de ella y ser afectados. También otra es ser inconsistentes o no constantes. Vivimos tiempos donde hay mucha inestabilidad en nuestra sociedad. Los países en estos momentos alrededor del mundo están sufriendo una tremendísima inestabilidad en lo que es la economía, en el mundo financiero. Estamos viendo eso como algo que es grave, porque esta inestabilidad siempre produce algo que es negativo para las naciones. Y alguien dice, bueno, cuando la gente dice naciones, ellos lo dicen como si ellos no fueran parte de una. Pero nosotros somos parte de una nación, sea cual sea. Y cuando es algo internacional, de una forma u otra, nos va a afectar a nosotros. Si a eso le añadimos la inestabilidad religiosa que existe, inestabilidad aún entre los llamados escogidos, esto se hace muy grave, muy grave. Y si le añadimos a esto la inestabilidad, que debe ser algo básico en las relaciones y en el matrimonio, en la crianza de los hijos. Y si le añadimos esto a lo que es la comunión y compañerismo de los santos, realmente es algo que nos debe de importar y tratar de mejorar, de arreglar aquello que esté de nuestra parte. Porque al mundo no lo podemos arreglar. Ok, al mundo no podemos arreglarlo. El mundo no tiene arreglo. Es como dice la escritura, que Babilonia no tiene sanidad. Y todavía hay personas que tratan de curar a la Babilonia espiritual, diciendo yo voy a quedarme entre ellos para ver aquello que yo puedo, a lo que yo puedo ayudar. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros siempre nos equivocamos cuando aplicamos nuestros propios conceptos y la forma que pensamos
a estas cosas. Yo creo que Dios tiene una receta. Dios siempre funciona con estrategias. Dios no trabaja de acuerdo al termómetro que tienen las naciones, y mucho menos lo que tenemos nosotros. Por lo tanto, queremos mirar un poquito aquí en las Escrituras las consecuencias. Aquí en Jeremías 14:10, Dios dice a Israel: se deleitaron en vagar. Se deleitaron en vagar. Se gozaron en vagar. Encontraron placer en vagar. ¿Por qué? Porque cuando vagamos no tenemos que poner tanta atención hacia dónde nos estamos moviendo. Lo mismo da movernos para la derecha que para la izquierda. Ya cuando tenemos una meta, cuando hay algo que estamos persiguiendo, algo que queremos alcanzar, no podemos estar vagando. Y el pueblo de Israel siempre buscó lo fácil. Buscó aquello que era lo mejor para sus intereses. El pueblo de Israel como tal, yo he estado estudiando mucho el desenvolvimiento del pueblo de Israel desde el libro de Josué hasta los días de los reyes de Judá. Y yo no veo, con la excepción de 3 o 4 reyes en Judá, donde al pueblo de Israel, y repito, que es algo que no incluye el 100%, pero generalizando, ellos siempre se preocuparon por ellos. Muy pocos de ellos se preocuparon en la pureza de guardar los preceptos de Dios, de mantener una adoración limpia, de inclusive guardar el templo, de proteger a aquellos principios que hicieron de Israel aquella gran nación que fue la envidia de tantos en el tiempo de David y en el tiempo de Salomón. Tenemos que dar gracias a Dios por ciertas cosas que son estables. Hay ciertas señales de estabilidad en la creación. Por ejemplo, tenemos la estabilidad de las estrellas, que por ella podían navegar con seguridad los marinos. Y estas cosas, aunque tenían un ciclo, era estable. Es estable que el sol se vea por la mañana y que la luna se vea por la noche. Eso es una estabilidad perfecta. De eso depende nuestra vida. Porque si hay algún movimiento ahí que no es estable en el sol, ya no estaríamos aquí. Imagínense la tragedia de un radar o una computadora inestable. Tan fácilmente nos sentamos frente a una computadora y comenzamos esto es una palabra mía. Yo tengo una tienda donde yo compro palabras cuando no las encuentro. Y entonces yo voy a ir a las compro, a veces están en especial. Comenzamos a teclear. Y entonces lo que la computadora nos dice, y nosotros lo creemos con una facilidad tremenda. No preguntamos, no tratamos de averiguar, aunque hay maneras hoy de averiguar si eso es verdad o no es verdad. Pero la mayoría de las personas no verifican. Si una computadora, que es lo que se está usando en todas las decisiones mundiales, desde
los gobiernos, hasta los ejércitos, las fuerzas armadas de todos los países, inclusive los satélites, todo lo que hay viajando alrededor de la Tierra. Yo creo que si nos ponemos a contar todo lo que está girando alrededor de la Tierra, parecería un basurero dándole vuelta a la Tierra, porque hay tantos satélites y tantas cosas dando vueltas, cafeteras, tostadoras, yo no sé cuántas cosas están dándole la vuelta a la Tierra constantemente, todos los tubos de cosas que se han desprendido de otras naves espaciales. Pues el tráfico es tremendo. Creo que necesita un semáforo ahí arriba. Si nosotros nos estamos guiando, se puede decir, por computadoras. Fíjese que aquí en Estados Unidos, como me imagino ocurrirá en casi la mayoría de los pueblos, si una computadora se rompe en una tienda, ya en algunos lugares no se puede vender, porque todo es por computadora. En un banco casi ocurre lo mismo. Ya hay algunos lugares donde usted lleva cash o lleva dinero al contado, que como decíamos antes, y no importa cuánto dinero usted tenga en la mano, esa transacción tiene que hacerse por medio de una tarjeta, por medio de una computadora. Si eso es tan serio y son daños pasajeros, imagínese una mente que vaga. Imagínese que usted tenga una relación con alguien que tiene una mente errabonda. Eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Nuestra vida no puede ser un zigzag. Y yo creo que hay varias escrituras que nos pueden ayudar con esto. Tenemos en el libro de Job, capítulo 15. Y en caso de que alguien diga, pero yo creía que esta clase era una clase doctrinal. Lo es. Lo es. Casi en su totalidad lo es. Pero ¿qué hacemos nosotros con una doctrina cuando nuestra mente no absorbe o vaga? Proverbios 15. El hijo sabio alegra al padre, Ajá. mas el hombre necio menosprecia su madre. Sí. Sí, prosigue hasta el 23. 15, 20, vamos a la necedad es alegría al falto de entendimiento, Ahí está. mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Ahora, aquí nos está enseñando lo importante que es la palabra bien dicha. La palabra a tiempo. La palabra a tiempo nos da tiempo a poder enderezar nuestros caminos. Cuando hablamos de nuestros caminos, no estamos hablando de que estemos viviendo pecaminosamente, sino que hay cosas que sí necesitan arreglarse. Como dice allí en el libro de Hebreos, enderezar vuestras veredas para que lo cojo no se salga del camino. Y yo puse aquí Job 15. Y déjame ver si puedo. Aquí está, sí. Job también. Hermano, el 23. Sí, el 23. Sí. El versículo 21. Estruendos espantosos hay en sus oídos. En la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Este es el hombre que vaga. Él no cree que volverá de las tinieblas y descubierto está para la espada. Vaga alrededor tras el pan.
diciendo, ¿en dónde está? Sabe que le está preparado el día de las tinieblas. Tribulación y angustia le turbarán y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla. Lo que estamos hablando aquí, que no es hablando en círculo, sino es hablándonos de las contrariedades, de la inconsistencia, de la falta de constancia, la inestabilidad, de cómo es el hombre que no tiene un fin claro en su mente, que vive por vivir, que vive para simplemente resolver hoy y no mira hacia el futuro. Porque, hermano, las cosas pueden cambiar en un futuro. Yo le estoy diciendo a ustedes, a los que están pasando con situaciones bien difíciles, las cosas pueden cambiar rápidamente. Amen. Y mi pregunta es, si cambian rápidamente, ¿estamos nosotros preparados para eso? No digo que van a cambiar para mal, sino para algunos pudiera cambiar para bien. Y el asunto es, ¿están ustedes preparados para ese cambio? Porque no toda la vida van a estar viviendo como están viviendo ahora. El mal tiene un fin. Tiene que tener un fin. Y nosotros que estamos aquí en un lugar donde hay abundancia, pues tenemos que prepararnos quizás para lo malo. Porque lo que está arriba finalmente tiene que bajar. Y lo que está abajo, pues tiene un momento que va a tener que subir. Eso lo vemos en la historia. Entonces, cuando vemos cómo es la vida de la persona que vaga, como la persona que oye, pero no decide, ha escuchado, pero no hace preparación, eso es muy peligroso para la próxima generación o para lo que nos queda a nosotros de vida. En Hebreos 3, versículo 10, encontramos otra exhortación del escritor del libro de los Hebreos y dice aquí, donde Dios habla, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Vagando. Un día sí, un día no. Un día quizás, tendremos otro día sí. Otro día no y otro día quizás. No podemos vivir de esa manera, eso no lleva a ningún lugar, ni glorifica tampoco a Dios. Hoy quiero esto, mañana aquello. Entonces, cuando yo voy a decir esto por causa de que siempre puede haber alguien que se puede beneficiar, pueden haber algunos que pueden decir, ay hermano, ya ese tiempo para mí pasó. Quizás no. Cuando nosotros tratamos con relaciones, y estoy hablando aquí ahora de las relaciones que existen entre los hermanos, no necesariamente una relación tiene que ser una relación amorosa. Hay relaciones, personas con quien aparentemente tenemos una mejor conexión, que nos entendemos mejor, que tenemos más o menos el mismo punto de vista, aunque no sea exacto. Pero, ¿qué busco yo en una relación? ¿Qué es lo importante en una relación? Bueno, es importante porque una relación nos puede llevar a una tembladera. ¿Qué es una tembladera? Bueno, una tembladera es cuando usted mete el pie, no lo puede sacar. Y eso es peligroso. Es más fácil entrar que salir de una situación. Es más fácil entrar en una situación que salir de una situación. Es más fácil
entablar una relación que romperla. Hay patrones de inestabilidad que nosotros, si queremos que Dios nos use, estamos hablando aquí, aquellos que están interesados en ser de ayuda a otros, el pueblo va a imitar a aquellos que los guían, para bien o para mal. Pablo dijo, síganme a mí como yo sigo a Cristo. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a decisiones, situaciones, tenemos que hacernos la pregunta, ¿estoy yo dispuesto a dejarme guiar por los principios bíblicos o me estoy yo guiando por mis sentimientos? Esa es una pregunta que toma bastante honestidad para contestarla en realidad. No es fácil, se puede decir, podemos decir muchas cosas, pero llegamos al final en tener que confrontar la realidad y vernos a nosotros mismos en el espejo. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿es el factor de mis emociones y sentimientos más sobresaliente que la dirección del Espíritu Santo? El Salmo 32, uno de los versículos que más me impresionaron en mi juventud. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Por qué hablamos y decimos las cosas sin pensar primero? ¿Y qué piensa Dios de esto? ¿Qué es lo que glorifica a Dios? Si Jesucristo estuviera frente a mí y yo le preguntara, ¿qué dirección tomo? ¿Tomaríamos lo que Cristo nos dice o lo haríamos a regañadiente? ¿O lo haríamos con completa libertad porque sabemos que lo que Él nos enseña o Él nos guía a través de sus preceptos es el mejor camino, aunque en ese momento nos cueste? Nos cuesta el que no nos entiendan, nos cuesta el que no seamos comprendidos, nos cuesta el que tengamos que quizás derramar lágrimas, pero lo que estamos buscando aquí no es la vía transitoria, sino el fin, donde el barco me va a dejar a mí. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿a qué soy más sensitivo? ¿A las señales de mis propias emociones o a las del Espíritu de Dios? Hermano, tenemos una protección. Lo cantamos, lo decimos, lo testificamos, pero realmente no esperamos en una respuesta directa de parte de Dios. Muchas veces decimos, yo estuve orando acerca de eso. Bueno, pero eso a mí no me dice nada. Usted oró al respecto, pero ¿qué le dijo Dios? Lo importante no es lo que usted le consultó a Dios. Lo importante fue qué fue lo que Dios le dijo. Ahí es donde está la gran victoria que nosotros necesitamos. Antes que Dios nos llame a algo, a una misión, a una relación, inclusive vamos a ponerlo aquí también en el paquete, al matrimonio, antes de que Él hace eso, Él nos llama al carácter estable. Si Él preparó a Moisés 80 años para usarlo solamente 40, nos da una idea de cuán importante es tener una preparación. Nadie que esté cuerdo se monta en un carro sin saber manejar, aunque algunos lo han hecho.
pero sabemos también las consecuencias que han sido. Dios preparó a Abraham 25 años. Dios preparó a José 13 años. Y eso nos enseña que tiene que haber una inyección en nuestro carácter, en nuestra mente, en nuestro ser, de ciertos principios que que deben ser inmovibles. Es como el ADN, creo que lo estoy diciendo correctamente en español, porque yo me confundo con el DNA y el ADN. Pero yo creo que más o menos todos ustedes saben lo que yo estoy diciendo. Es muy importante. Dios tomó este tiempo. Esther estuvo 6 meses bañándose con ungüentos, perfumes, todo tipo de cremas y todo tipo de hay una palabra aquí que se me va ahora. Ungüentos. Sí, ungüentos. Hay otra palabra que estaba buscando, pero bueno, 6 meses preparándose para una sola aparición delante del rey Asuero. Una sola aparición. Una sola presentación. Imagínense. Aguas perfumadas, cremas, ungüentos de todos tipos, traídos de todos los reinos conquistados por el rey Asuero. Y ella estuvo 6 meses bajo este tratamiento. Vuelvo a repetir, para una sola presentación. ¿Y por qué nosotros creemos que nosotros podemos ser tan irresponsables y ligeros y no tener una meta específica? Porque la meta de ella era ganarse el favor, encontrar gracia ante los ojos del rey. Y nosotros con una mente vagabunda que no acabamos de tener en nuestra mente, hacer la decisión. Si yo preguntara, ¿qué es lo que usted desea llegar a hacer hasta que usted se muera? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su estrategia? Puede ser que la mayoría me diga, la verdad que yo no he pensado en eso. Yo estoy viviendo un día tras otro, un día a la vez, no pensando en dentro de 5 años, y no es que entremos en esa ansiedad, pero realmente nosotros no sabemos cuánto tiempo tenemos disponible. Y como le dijo el Señor a aquel discípulo del cual todos lo utilizamos como un ejemplo de lo que no debemos hacer, que Judas le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Porque no tenemos, estimados, seguridad. Hoy en día tenemos uno de los grandes problemas en ser vagabundos en nuestras mentes. Vagabundo es algo más que ser un limosnero, porque su pobreza es el resultado de su vagar. Aquí hay una palabra para ese tipo de hombre. Es hobos. Yo no sé si en español la palabra correcta sería bohemio. Y me pueden corregir. ¿Esa es una palabra correcta? Sí, sí, sí.
Sí, en Cuba había una revista que se llamaba Bohemia. Yo me imagino que la razón por la que se llamaba Bohemia es porque cubría tantas cosas de aquí para allá, de allá para acá. Y fue una de las revistas más famosas que hubo en América Latina. La revista Bohemia. Ok, el vagabundo, el bohemio, es el que está de aquí para allá o de allá para acá. Es el que vaga, el inestable, el inseguro, el que no tiene equilibrio. Y yo creo que esa es una de las grandes faltas de nuestro tiempo y estamos tratando con una juventud y con una niñez que carece de esto o que, perdón, que padece de esto. Aquí quizás, yo no sé, puede ser que yo sea un poco más fuerte con los de aquí que con los de otros países, pero es que yo vivo aquí y yo lo veo. Hay una epidemia que se ha regado por toda nuestra sociedad. Esa epidemia es la epidemia de la irresponsabilidad. Es verdad, amén. Niños que se levantan de sus camas y no las tienden. Ah, pero vamos a entrar en eso. No, vamos a entrar, no, ya entramos. Esa actitud de no me importa. O para decirlo de una forma más, yo digo, incorrecta, es no me da la gana. O decir, ya yo tengo 16 años. 16 años, ¿qué me estás diciendo con eso? Hay niñas que tienen 13 años, le dicen a sus padres, ya yo tengo 13 años. Eso existe aquí en Estados Unidos en algunos lugares. Que creen que ellos ya saben todo lo que hay que saber de la historia o del mundo. Y realmente, ¿por qué no decirlo? La mayoría de los hijos hoy, de 17 años para abajo, ellos creen que los padres son unos tontos. Ah, pero que no se le ocurre decírmelo. No, pero es que ellos no lo van a decir, es que ellos lo piensan. Es el concepto que los muchachos tienen de sus padres, que creen que sus padres son unos idiotas. Y aquí está usted sintiéndose orgulloso de sus hijos. Ah, porque mis hijos, sí, sus hijos creen que usted es un idiota. Y que él sabe más que usted, y que ella sabe más que usted. Por eso es que no le hacen caso. Porque si ellos creyeran que usted sabe lo que está diciendo, fueran obedientes. Alguien dice, ¿por qué usted escogió ese tema, hermano? Porque ¿de qué vale la doctrina si estas cosas, hermano, nosotros no las atendemos? Ahí le costó su reino por ser vagabundo. ¿Alguien quería hacer una pregunta? ¿Qué dijo ahí de último, hermano? Que le costó ser un vagabundo. A él le costó el reino por ser vagabundos. La hermana Juanita. Sí. Buenos días, hermano. Hermano Alex, en estos días yo estuve hablando con alguien de mi trabajo que tiene una posición elevada en recursos humanos y la persona me decía de que con respecto a los jóvenes, están cambiando las políticas en las empresas. Sí. O sea, que un joven puede tener en el trabajo, pues llegar tarde, tomarse todo el tiempo que quiera en un baño, y que lo que están haciendo en las fábricas es cambiando esa política para que los jóvenes pues duren más en un trabajo, que ya no lo sacan porque las disciplinas que todas están cambiando. Y bueno, eso es lo que yo quería comentar, que es como que hay un cambio. Ese es un tipo de adoctrinamiento que es ya universal, de que al niño, el niño tiene los derechos, pero el padre no. Entonces, están pasando de
los derechos de un padre o una madre, se le está concediendo esos derechos al hijo. Por eso es que los hijos pueden divorciarse de los padres aquí en Estados Unidos, en caso que algunos no lo saben. Aquí los hijos pueden ir a una corte y pedir divorcio paternal. Quiero divorciarme de mamá, quiero divorciarme de papá. Y eso se lleva a la corte y de acuerdo al abogado que tengan, pues hay una tendencia a que el muchacho es como el becerro que levantó Aarón en Sinaí. Que lo adoran, que todos los derechos no se le puede ir a la contraria, no se le puede, como yo diría, ir en contra, porque pueden ser declarados que lo están abusando verbalmente. Existe todo tipo de prebendas y claramente cada estado en Estados Unidos trabaja independiente. Eso es algo que en algunos países no comprenden, que no todos los estados aquí se rigen por una ley federal. Pero esto es una estrategia diabólica, demoníaca, que está por todo el mundo, donde los muchachos son los que ordenan, los que mandan, y para hacer no quisiera usar la palabra para no ser grosero, porque para mí la palabra grosero tiene otro significado que le dan en América Latina, pero para evitar eso, nosotros los ancianos ya sobramos ya. Prepárense para eso. Ya los ancianos sobramos. Y ahora mismo hay una ley que están ya en vigor poco a poco, en la cual están declarando la guerra a los campesinos, a los que trabajan en las grandes granjas, para que no siembren. Que no siembren. O sea, están amenazando con una hambruna mundial. A ver cuántos de esos se mueren ya de una vez. ¿Ok? Entonces, eso se llama eliminación para sobrevivir. Porque no todos los campos que usted ve llenos, porque la gente dice, pero mira, los campos están llenos de árboles y mira cuánta expansión. Pero ¿por qué dicen que no cabemos en el mundo? Porque si cortan todos esos árboles no podemos respirar. Necesitamos el oxígeno. Entonces quiere decir que ya, de acuerdo a los científicos, estamos superpoblados. Entonces, y creemos que mucho de esto que ha pasado con el COVID-19 es simplemente la punta de un témpano. Comenzando por China, pero bueno, esa no es la palabra de Dios. Pero lo que estamos diciendo es que no podemos vivir dentro de un cascarón. Tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo y cómo esto nos afecta a nosotros. Y esos momentos de prosperidad que podamos tener, hermano, no los aplauda mucho. Quizás usted coma mejor hoy, mañana y el mes que viene, pero no crea que esto va a ser para siempre. No crea que esto va a ser para siempre. Remember, Israel planted for 6 years, but had to eat off of it 8 for 9. Sí, Israel sembraba 6 años y después tenía que vivir 8 y 9 sin sembrar. Ok, si eso ocurre en nuestra vida, en este cachumbambé en el cual estamos, cuando esto ocurre en relación a Dios, los daños son incalculables. Si nosotros vagamos como padres o madres
nos esperan espinos y golpes. ¿Y cuál es el mensaje que nuestros hijos están recibiendo? ¿Saben los hijos que usted los ama? Se lo comunica. Hay contacto. Cristo tocaba. Cristo tocaba. ¿Saben sus hijos que usted ama a Dios? Nuestros hijos tienen que saber que nosotros amamos a Dios y que tenemos temor de Dios. Y esa es una de las razones por las que yo, esto es mío, este no está en el libro de Alex Figueroa, capítulo 1. Este soy yo, que no creo que es saludable que los padres que tienen hijos pequeños lo vean a usted leyendo la Biblia en su computadora o en su tableta. ¿Por qué? Porque ellos no saben que usted está leyendo la Biblia. Ellos pueden creer que usted está leyendo o viendo otras cosas. Y no hay nada que pueda tomar el lugar de un padre o una madre con la Biblia abierta en su regazo, leyéndola para que sus hijos la vean. Y ya hoy tenemos lugares donde predican, ya no usan la Biblia, lo que están usando es una tableta en el púlpito. Estamos totalmente vagando en nuestras mentes. Y eso es, cuando digo nosotros, estamos hablando porque somos parte de este mundo. ¿Saben nuestros hijos que Dios es el más importante en la vida suya? ¿Saben sus hijos que usted es honesto en sus cosas? Que usted no miente, que usted no engaña. Así que aquellos que tienen niños pequeños, yo les exhorto en esta mañana, no sabiendo cómo es usted. Regañar a un hijo no es suficiente. Hay que enforzar lo que usted dice. Eso de que yo te voy a disciplinar, eso de que yo te voy, sería mejor decirle yo te voy a, y ahí está la disciplina ya puesta. No termina la palabra en la boca suya. ¿Usted quiere que sus hijos se comporten con usted como usted se comporta con Dios? Tenemos ejemplos en la Biblia de hijos vagabundos. Tenemos el hijo pródigo. No hay meta visible. Simplemente me quiero ir. No sabiendo lo que me espera. No sabiendo lo que yo voy a encontrar. ¿Dónde estaremos en 10 años? Adicto. Embarazada. Antes de los 18 años. Como hombre fracasado a los 30. Sin dignidad. Entonces, nosotros tenemos que enfrentar la realidad y termino con esto. Más de 3 millones tratan de suicidarse en Estados Unidos cada año. Y quiero que sepan que el país, yo creo que ya yo lo dije ya, donde más suicidios hay es en Japón. Y es uno de los países más adelantados del mundo. Porque lo tienen todo. ¿Y por qué se suicidan? Porque al tener de todo, ya pierden esa motivación de ser algo. La vida ya no tiene sentido. Por eso es que Cristo, Jesús, nuestro Salvador, sigue siendo la razón de nuestra existencia y nuestra vida. Amén, amén. Porque Él sigue siendo no solamente la razón para vivir hoy, sino para vivir mañana, aún después de la muerte. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer ahora. Si no, concluimos.
esta clase no la vamos a seguir, simplemente sentí en mi corazón compartir esto con ustedes. Hermano, Sí. Gracias hermano, por la no es clase. no es una pregunta, sino que quiero decir algo. Y es relacionado con los gobiernos que en estos momentos están llevando una agenda, vamos a decir, una agenda global, de una forma sutil, donde a través de cambio de programas de estudio y de leyes y de ciertas, vamos a decir, directrices que tiran, el objetivo es adoctrinar a un hombre con características precisamente de este tipo que estamos viendo en esta mañana, con mentes así, con relajamiento, sin responsabilidad, que se adapten. Todo eso, la idea que yo tengo es con el objetivo de que se sometan y que sean personas que dependan de un Estado, de un gobierno. Sí. Y que eso es algo muy serio, porque ya entonces dependeríamos de esas personas o de esos gobiernos y no del Señor Jesucristo. Cristo trajo una cosa que fue diferente. Por eso los padres necesitamos tener precisamente la visión correcta para saber qué es lo que están aprendiendo nuestros hijos, qué le están enseñando, y toda esta influencia que es algo tan serio y tan peligroso, que llegan a formar un ser humano que aplasta o de alguna manera pervierten o prostituyen los principios bíblicos. Y todo esto es con esa idea de ir contra Cristo y de echar abajo las enseñanzas y los principios bíblicos que se deben enseñar muy bien, no solo de palabras, sino de hechos en nuestros hogares. Definitivamente que sí. Y lo más peligroso de esto es que las mentes vagabundas, las mentes que simplemente no piensan en estas cosas, simpatizan con ciertas creencias que los hijos comienzan a tener. Hay que prestar atención a lo que los hijos dicen, a lo que ellos hablan, las conversaciones, los conceptos que ellos tienen, hacerle preguntas, preguntas inteligentes, sin que se den cuenta de que usted realmente los está interrogando a ellos. Porque hay manera de detectar y manera de enseñar, que es la razón por la que en la mayoría de los llamados hogares, aquello que nosotros llamábamos el altar familiar desapareció. Por no orar con los hijos, por no aprovechar ese momento con los hijos. A veces hay familiares que dicen, o hemos dicho, pero no te conozco. He vivido contigo tantos años y no te conozco. ¿Alguna pregunta? Uno de ustedes, entonces, que nos despide en oración, por favor. Gracias, Padre, por este mensaje, por esta clase. Para mí ha sido muy productiva, muy provechosa. Te pido que seas con todos los que somos padres, Señor. Aunque ya nuestros hijos tengan más edad, que pongamos atención a todo esto. Amén, sí. Porque estamos en un momento difícil y decisivo, Señor, oh Dios. Ayúdanos, Padre, porque sin ti no podemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que las ansiedades que hay en este mundo no nos ahoguen y centrarnos en ti, Padre. Y que estas clases, Señor, no pasen por gusto, Señor. Y que nosotros no seamos vagabundos espirituales, Padre. Amén. Padre, te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo para que nos guíe. Llénanos de ti. Oh, Padre Santo. Este mundo está tremendo, pero nosotros no tenemos por qué, oh Padre, pensar que tenemos que ser como ellos. Podemos ser mejores si estamos contigo. Amén. Y si tú estás con nosotros. Así que solo te podemos pedir que nos llene de ti y que nos dé la sabiduría para nosotros andar en este mundo no como vagabundos, Señor, oh Dios, sino bien sobrios y enfocados en ti y poder guiar a la generación que nos sigue, Señor. Le prendemos al diablo en el nombre de Cristo con toda su maquinación, sabiendo que mayor eres tú
que todo lo que Él está orquestando, confiamos en ti. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por estas clases. Amén. Amén.